Bienvenidos a Diario Emocional, un podcast donde hablamos de salud mental. Y hoy estáis viendo que estoy en el lado del entrevistado, no del entrevistador. ¿Y eso por qué es? Hoy tengo que presentar a una persona que es compañera en este proyecto, la mamá de Sherpa también. Así que, Mar, muy buena. Muy buenas, Adri. Hoy soy yo el que habla. Tú eres el entrevistado, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco complejo. ¿Cómo te sientes hablando de este tema hoy? Bastante nervioso porque hace casi un año subí el primer podcast donde solté este tema. Antes justo de eso solo lo sabías tú. Y nervioso, asustado, miedo. ¿Cuándo recuerdas que empezaste a tener este tipo de relación con la comida? De lo que yo recuerdo son los 13, 14 años. Y teniendo 32 para 33 ahora, básicamente se lleva más de la mitad de la vida. Así que fue con... En esa época, yo recuerdo, no fue con lo que tengo ahora, que sería un TCA por atracón. Sí que es verdad que yo comencé con el tema de la bulimia. Esto realmente mis padres, si lo están viendo, no lo saben. Pero bueno, aquí estamos. Yo después de comer me escondía, me iba al baño y vomitaba. Y pues en ese momento yo, como es lógico, pensaba que que era algo normal, que era positivo para conseguir lo que yo quería en ese momento, que era sentirme bien conmigo mismo. Y después ya posteriormente, fue no muchos años después, fue cambiando a lo que ya se viene conociendo. O sea, la bulimia sí que es verdad que como está más conocido es mucho más fácil de decir, hostia, vale, pues esto es un problema. Y ya después sí es verdad que fue el trastorno por atracón. Al principio uniéndolo inclusive a la bulimia, pero pues claro, te pegas el atracón. Bueno, también tiene que ver esto. Después vomitas y parece que no es nada, parece que no ha pasado nada, pero realmente tu mente sigue jugándote una mala pasada. Entonces, desde los 13, 14 años creo recordar, hasta hoy día, que sigo luchando, cada vez ganando más la batalla, porque al final como se lleva esto, como me ha estado acompañando durante tantos años, es una cosa que por decirlo de alguna manera, por desgracia, ya forma parte de mí. Sé que es una relación complicada con la comida, ¿verdad? Bastante. Porque al final es algo que tú tienes que, o sea, con lo que vives día a día. O sea, tú todos los días mínimo comes 2 veces. Al menos. O sea, yo, por ejemplo, hoy desayuno, almuerzo, ahora, lógicamente, estamos aquí hablando y después la cena. O sea, que te estás encontrando con la comida mínimo hoy en 3 partes del día. O sea que es ingerir comida, sentirse culpable y luego sentir que lo No, tienes que echar, en mi, vaciarte. en mi caso no. En tu En mi caso. caso, lo que es, por ejemplo, hoy estoy bien, hoy no pasa nada, pero hay momentos en los que tú tienes mucha ansiedad y es que ni te das cuenta. O sea, es como tienes un pico tal, o sea, te entra un pico en el que tú no te das cuenta, tú simplemente, por ejemplo, yo qué sé, vas a la despensa, vas a la comida, a la nevera, coges comida, comes y cuando tú realmente eres consciente de lo que acabas de hacer, o a los segundos después de hacerlo, o inclusive a los minutos después de hacerlo. O sea, porque no tienes por qué darte cuenta. O sea, es simplemente tú vas en automático. Y Y es, como... Perdona. es básicamente un mecanismo de defensa que en este caso he utilizado sin quererlo durante bastante tiempo para paliar la ansiedad y las emociones negativas. ¿Y cómo describiría el antes, durante y el después de esa sensación? Antes, sobre todo, ansiedad o miedo o algún... O sea, hoy, por ejemplo, sí que es verdad que aun estando nervioso, no es lo mismo. Porque estoy nervioso porque voy a hablar de este tema, pero sí que es verdad que, bueno, no ha sido un momento complicado. El antes, por normas generales, eso es ansiedad. Durante, no sé explicarlo, sinceramente, porque es que no te das cuenta. O sea, ¿Se sí, te nubla? sí, es que es como que no ves y tú simplemente estás actuando. Te conviertes como una especie de robot. Y el después, pena,
O sea, siento muchísima pena, vergüenza también muchísima, porque claro, en muchas de las ocasiones te escondes. Porque el problema del TCA es que es un trastorno que se vive muy solitario. Entonces, claro, sientes muchísima soledad, vergüenza e inclusive pánico. ¿Qué emociones suelen detonar este tipo de comportamiento? Ansiedad y miedo, al menos a mí. Ansiedad, estrés y miedo. Sobre todo que diría que inclusive en ese orden, sobre todo la ansiedad, que es lo que más me ha hecho actuar de esta manera. ¿Y cómo influyen en ti las relaciones, o sea, las redes sociales, que son un mundo lleno de tips, consejos, todo tipo de información, sobre todo respecto a esto? ¿Cómo influyen en ti las redes sociales o la cultura en torno a la alimentación y el cuerpo? A ver, no han influido, ahora mismo no influyen de manera negativa. O sea, sí que es cierto que cuando era adolescente era más complicado, bastante más complicado, porque lógicamente tienen las hormonas más revolucionadas y se hace mucho más complejo el cómo sobrellevar tus emociones. O sea, porque si tienes las hormonas a lo loco con 14 años, a eso le sumas que tienes tu trastorno, la única manera que conoces de sobrellevarlo es mediante atracones. Atracones que pueden ser a las 4 o 5 de la mañana, que da igual. ¿A cualquier hora? Sí, o sea, si tú tienes ansiedad y punto. O a lo mejor que tú llegas y ya directamente, como lo has convertido en una rutina, llegas. Pero eso, o sea, en la adolescencia sí. Ahora las redes sociales no me afectan en nada con eso. Es más, lo físico que tengo, o sea, lo físico que tengo me refiero a lo que puedo ver, observar, que otra cosa. O sea, no hay nada que yo pueda encontrar en redes sociales, inclusive las redes sociales lo que han hecho ha sido ayudarme. En el sentido de... Qué curioso. Sí, hay mucha gente que critica de manera negativa porque creen que puede crear TCAs y demás este movimiento, pero a mí me sirvió precisamente para lo contrario. O sea, hablo del movimiento Real Fooding con Carlos Ríos, que mucha gente lo critica diciendo que puede generar muchísimo trastorno de la conducta alimentaria. A mí, por ejemplo, como vuelvo a repetirlo, fue totalmente lo contrario porque lo que me enseñó fue ¿vale? Lo que yo estoy viendo aquí no me tengo que obsesionar con la comida. Yo estoy hablando de lo que a mí me enseñó, no hablo de las demás personas. ¿Es tu experiencia? A mí me enseñó a no me tengo que obsesionar con la comida. Y, hostia, si por ejemplo me apetece dulce y en vez de agobiarme y sentirme mal por comerme, porque eso ya me pasaba de antes, o sea, yo ya me sentía mal por si iba, yo qué sé, me comía un bollicao en mi época cuando era chico, pues puedo cambiarlo, que sea un sustitutivo. No sería a lo mejor lo más positivo, pero bueno, es un paso, es un camino a... ¿Te refieres en modo sano? Claro, ¿no? hacer un sustitutivo en modo saludable, no hablo de un bollicao, hablo de, yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿vale? Nutrientes buenos para el cuerpo. Claro, y sobre todo lo que sí digo que me enseñó fue a no ver la comida como un enemigo. Que ahora en momentos vuelve a caer, que en ciertos momentos en los que pues hay más estrés, hay muchísima más ansiedad, hay momentos en los que inclusive la vuelvo a ver como enemiga. Pero bueno, en resumen, las redes sociales en sí, ahora no han influido para nada. Y mira que hay bastante contenido como para que las personas que tengan TCA les pueda... ¿Qué puede ser un problema? ¿Cómo decirlo? Para ellos. Sí, les pueda generar inclusive más problemas, para agravar el problema. Gracias por la ayuda. Es que cuesta un poco hablar con este tema. Lo entiendo, es un tema delicado para ti, es normal. Aquí tenemos toda la tarde para hablar del tema. Toda la tarde, pero poca agua. Vamos a dar. ¿En qué momento te diste cuenta conscientemente de que esto era un problema? ¿Del trastorno por atracón o de la bulimia o de general? Yo diré que en general. Vale, en general de la bulimia fue a los 15 años, más o menos. Pues yo empecé con 13, 14, más o menos, que en 15
Fue cuando, bueno, 14, 15 realmente, no tardé mucho en darme cuenta. Entonces, claro, cuando te das cuenta realmente cuando es algo que ha pasado hace relativamente poco, 1 o 2 años, es fácil salir. Digo fácil porque lógicamente no todo el mundo sale de ahí y es bastante complejo. Pero yo lo focalicé, dije, vale, esto es negativo, fuera. El trastorno por atracón, ya eso sí que fue una cosa bastante compleja, porque no le ponía nombre, porque claro, o sea, yo sentía, él sabía lo que, o sea, sabía lo que me pasaba, sabía que no era positivo, pero no le ponía nombre como tal, o no le puse nombre hasta hace 4 o 5 años. Mm. Sí, fue contigo. Etiquetarlo. Sí, fue contigo, creo. O sea, fue Mm. contigo. Y ahí ya, claro, o sea, cuando tú, como bien he dicho antes, cuando tú ya llevas un recorrido, un camino con esa mochila en la espalda, Mm. se hace muchísimo más complejo el poder después seguir, o sea, salir de ese camino. No es lo mismo cuando me di cuenta de a los 15 años que ahora. Bueno, en este caso me di cuenta con 20 y mucho. Claro, es que tienen más herramientas para poder gestionar todo ese tipo de cosas Tienes más ahora. herramientas, pero ya es parte de ti, como he dicho antes. Que al final es un trastorno, ¿no? Y el trastorno, pues eso no se cura como tal, ¿no? Eso ya forma parte de ti y hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Digo, no sé, Sí, o sea, pienso. A lo mejor me estoy equivocando. sí, a ver, el trastorno por norma general, su propia definición dice que no tiene cura. Mm. Pero es eso, o sea, si hablamos de cosas que te acompañan simplemente durante 1 año, 2 años, hay muchísima gente que ha salido. Muchísima, muchísima gente. Entonces se Pero puede salir. en este caso, sí, aunque a lo mejor puede ser que tengas recaídas y por eso está la cosa de que no se cura, porque puede ser que en algún momento tengas alguna recaída, pero sí, son muchísimo más suaves. Mm. Pero eso estamos hablando, al menos en mi caso, Claro. de algo que te ha acompañado durante relativamente poco tiempo. Mm. Estamos hablando de unos 2, 3 años. Pero si ya son 15 años, porque si yo me di cuenta, ponle con 28 años, son 15 años de mi vida con esto. Son muchos años, son muchas experiencias que has vivido con ese trastorno, son muchas cosas que has estado paliando con eso Mm. y eso ya está integrado en ti. Es como forma parte ya de tu ser. Por suerte o por desgracia. Entonces, ahí fue más o menos cuando me di cuenta ya de lo que tenía realmente y que lo quería cambiar. Al final es que cuando te haces un autoestudio porque piensas que hay un problema, hay algo que no está funcionando bien, porque al final afecta a ciertas partes de tu vida, pues piensas que algo no funciona, te haces un autoestudio y piensas, vale, ¿qué no está funcionando de aquí? Y entonces quizá, no sé si se te apareció de repente por redes sociales o alguien que te lo comentó, o directamente... Es que no sé si fuiste tú la que me lo comentaste. no Que me puede acuerdo. ser, o sea, que puede ser tranquilamente. No me acuerdo. O sea, es que no sé, o sea, recuerdo que estaba contigo y no sé si fuiste tú o lo leí en algún lado, en algún artículo o algo. A lo mejor fue un conjunto de cosas. Que lo Sí, leíste por un lado, luego lo comentaste conmigo. sí, O- puede ser tranquilamente, o sea, no recuerdo exactamente cómo fue, claro. pero fue eso. A lo que me refiero es que cuando ves que algo no funciona en ti, bueno, en una persona en general, y ves que hay algún tipo de inconveniente que debería de solucionarse porque no funciona bien la vida, entonces es cuando empiezas a buscar información, ¿no? No sé si fue ese tu caso. Sí, claro, o sea, en ese momento empecé a buscar mucha más información Mm. y dije, anda, Claro que al principio que ponen esto lo los tengo yo. nombres, ¿no? Claro, Funciona mucho a un ser humano, creo, cuando le va a poner, cuando le etiquetas con algo. Pienso que la etiqueta muchas de las veces son necesarias, porque al final es como el inicio de la solución de algo en un problema, ¿no? Porque cuando le pones un nombre dices, ah, vale, empezamos por aquí. Vale, entonces, esto se llama así. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Con quién puedo hablar para paliarlo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? claro, por ejemplo, por ponerte un ejemplo rápido, Mm. si mal no recuerdo era Piaget quien decía que nuestra mente era como una tela de araña, que cuando entraba un conocimiento se partía esa tela de araña, se metía ahí y se volvía a coser. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
que para obtener ese conocimiento el ser humano necesita que tenga un nombre, necesita que se etiquete. Claro. Entonces, por eso mismo, por ejemplo, si yo tenía el conocimiento de lo que es el TCA en general y entró en la casillita de atracón, de trastorno por atracón, entró ahí en la casillita, en la de TCA, y dijo, se rompió todo el TCA, entró el conocimiento porque ya le había puesto nombre y ya se volvió a coser. Bueno, al menos para mí es muy importante en un inicio ponerle un nombre. Esto se llama así y ya el resto creo que no es que venga solo, sino que hay que ir investigando, preguntando a quien sepa, tal que cual, ¿no? Sí, no, en este caso, por ejemplo, fue muchísimas, sobre todo mujeres, porque sí que es verdad que el TCA está más visto en mujeres o más estudiado en mujeres, Eso te iba a decir. también por culpa de la sociedad. Y porque eso lo hablamos, creo, también en otro podcast con Manu. Creo que sí, hablamos creo que se comentó algo en ese podcast. Sí. El primer podcast. Bueno, el primero acompañado. Ah, cierto, es verdad, el primero acompañado. Porque hablamos de TCA en adolescentes, donde empezaban a ir al gimnasio y demás, y cómo se veían los cuerpos. Y ahí ahora mismo hay una cultura del TCA directamente, por esa ambición por el cuerpo. Esa obsesión Sí. por tener el cuerpo perfecto, ¿no? Sí. O tenerlo como el que tiene el de ahí, o tenerlo como el que tiene aquí. Es que yo quiero esas piernas, es que yo quiero ese torso, es que yo quiero... Porque cada uno tiene su cuerpo, funciona de una manera. El problema de aceptar o de quererte a tu propio cuerpo, de querer a tu propio cuerpo. Eso sí que es cierto que a mí me cuesta... Eso entiendo que a nadie, todos los días, o sea, ninguna persona todos los días va a decir ¡buah! ¡Qué guapo, qué guapa estoy yo, qué guape! Lo entiendo porque tienes tus más y tus menos, tienes tus buenos días. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, en mi caso, ha habido un momento, yo más que un día u otro, lo mío es por época. Hay épocas que digo, vale, vamos bien. Es más, no es, o sea, yo también por todo el background que tengo. Vale, hoy estoy mejor, me siento mejor. Hoy no. Y el hoy no implica una época larga de hoy no. ¿Una etapa? Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿Una etapa que...? Que empieza a tener más ansiedad, que empieza a tener... Pero simplemente ya por el hecho de no encontrarme bien. O sea, porque ya me lo noto. Y digo, estamos en la buena época. El cansancio sí tiene que ser un componente primordial cuando, claro... El cansancio es una de las cosas que también te hacen. Cuando estás cansado, quizás no duermes tanto, tu cuerpo busca alimentarse porque no está... o alimentarse de más, quizás. Porque no duerme lo suficiente, necesita cargarse la batería. Entonces quizás ahí puede ser un momento... complicado, con avaricia, con ganas. Muchísimo. O sea, el cansancio es de las peores cosas que a mí me sientan con respecto a este tema. Porque es lo que más... el cansancio me genera estrés porque sé lo que va a pasar. Y aparte, si el cansancio ya de por sí te va a buscar, vas a hacer que busques cosas con azúcar porque es lo que más energía te puede dar. Claro. Pues empezamos con la fiesta. ¿Y hubo un punto de quiebre en el que te hizo buscar ayuda? Sí, es lo mismo. Cuando ya conseguí etiquetar. Sí. Ya buscar ayuda, sobre todo al principio. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te tengo delante? O sea, la primera es... sobre todo eso, buscar ayuda, ya no solo en lo profesional, que también es muy importante, pero en las personas que te rodean. Porque sí que es cierto que puede ser que muchas personas no lo entiendan o no entiendan realmente lo que es porque dicen, no, esto no es un problema. Porque realmente, aunque parezca que sí, no se le da tanta visibilidad. Aunque parezca que sí. Puede parecerlo, sí. Entonces, es eso. Aunque no lo comprendan, hay muchas personas que aún así, entre comillas, intentan como hacerte el camino más fácil. Pero después hay otras, como por ejemplo en este caso tú, que es que desde mi experiencia te tengo que hablar de ti. ¿Qué voy a hacer? Que sí que es cierto que aunque no lo vivas en primera persona, comprendes lo que es, apoyas bastante en ese tema y en esos términos,
Y sí que es cierto que el tener a personas así cerca te hace la vida mucho más fácil. ¿Cómo ha sido tu proceso de recuperación hasta ahora? El proceso de recuperación ha sido bastante complicado, Te escucho. porque como todo al final aquí va por época. Mm, Entonces hay épocas en las que inclusive al principio tengo que prohibir. O sea, mi mente trabaja de esa manera y necesita prohibir ese tipo de alimentos. mm, ¿Qué es lo bueno? Que lo que me estoy prohibiendo no es... O sea, yo no, por ejemplo, no es como antes, o sea, o las típicas dietas que te hacen que es típico de tienes un día libre a la semana y ese día te atiborra. Que tú eso lo has vivido conmigo. te pega un atracón Sí, de lo que sea. claro, tú eso lo has vivido conmigo. O sea, yo eso ahora no lo hago. Lo que hago es, en ciertos momentos, gracias a conocimientos que he adquirido por parte de profesionales, esas herramientas, hay momentos en los que no lo puedo controlar, pero lo que digo, vale, intento después, aunque me sienta mal, decir, Adri, esto es un momento, ya está, es el momento que ha ocurrido, lo has pasado mal, lo apago en esto. Hacerlo, no pasa nada por hacerlo. En otros momentos, ¿qué hago? Directamente, por ejemplo, me pongo la mano aquí en el estómago, en la barriga, realmente pienso, bien, vamos a enfocarnos en lo que estás sintiendo ahora mismo. ¿Realmente tienes hambre? ¿O realmente lo que tu mente, que no tu cuerpo, tu mente está demandando es azúcar? Porque yo mi problema lo tengo realmente con los dulces. Con los salados, si son ultraprocesaditos, bueno, un poco. Pero no tanto realmente. O sea, ese aspecto digamos que lo tengo más trabajado y no tengo ningún problema. El dulce no sé por qué, que da igual, que ahí el gran problema o la gran perdición, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, el ponerte directamente la mano, hacer respiraciones, decir, vale, Adri, espérate un momento, vamos a parar un segundo y vamos a ver si realmente te lo está demandando tu cuerpo o tu cabeza. Si te lo está demandando tu cabeza, vamos a dejarlo a un lado, esto no es realmente lo que quieres. Ponerte en el presente, ¿no? Claro, si te lo está demandando tu cuerpo, porque por lo mismo que hemos dicho antes, puedes estar cansado y tu cuerpo te está diciendo, mira, es que necesito energía. Venga, pues le damos un poco. Le damos un poco que no vamos a pasarnos. Porque sobre todo el tema es hacerlo conscientemente. Porque si el problema mío es que lo hago, si no me di cuenta y empiezas ahí, o sea, si en el momento en el que ya caes no te das cuenta y empiezas a comer de manera descontrolada, ahí está el gran problema. Si lo haces de manera consciente cambia mucho la situación. Porque tú ya sabes lo que estás haciendo y puedes parar cuando tú quieras. Te cueste más o te cueste menos, pero puedes decidir pararlo. Claro. Esas son sobre todo las herramientas que he adquirido y demás y la manera que tengo de trabajarlo gracias a profesionales de, de este ámbito y a gente que realmente puede que no sea tan profesional de este ámbito, pero bueno, tiene conocimiento. Si pudiera hablar con tu yo del pasado, ¿qué le diría? Pues le diría, espérate un momento que tengo hasta ganas de llorar. Eso es lo primero que le diría. Y lo segundo, intentaría explicarle de la manera más cariñosa lo que le pasa. Y que si realmente se quiere, que sabe que se quiere, que, que puede trabajarlo y que se puede salir de ahí. ¿Qué mitos o ideas erróneas te gustaría que la gente entendiera sobre el trastorno por atracón? Mito, idea errónea. Hay mucha gente, sobre todo la gente mayor, se piensa que comer más no es malo. O sea, comer más no es malo, me refiero a comer comida de manera descontrolada. No piensan que es un problema. ¿Por qué piensas que no es un problema? Porque lo he visto. O sea, he visto a personas mayores pues, que no saben que son realmente sí, es un problema, que no se puede definir de otra manera. ¿Pero por qué? ¿Culturalmente o...? Sí. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, al menos aquí en España, venimos de una época donde tuvimos una guerra civil española y se pasó mucha hambre y justo después, pues lo típico que todo el mundo ha dicho, de la típica broma del abuelo o la abuela, socialmente ¿Quiero un huevo hablando, frito? claro, la abuela diciendo, niño, toma, ponte otra cucharada. Claro, o sea, eso es la típica broma Sí, que se se ve hace. tierno. Y de Claro. alguna manera sí se ve tierno. O que inclusive hace gracia. Mira el niño que bien come. Claro, o sea, yo de Sí. chico me ponía hasta la bola, me ponía hasta las cejas y era jaja, qué gracia. Hasta Tener mucha reventar. comilla, o sea, yo esto no estoy diciendo ni que sea, no hablo de mis padres en sí, sino hablo de las personas de mayores que yo veía a mi alrededor.
mira el niño, qué bien come, qué de buen comer. Claro, Sí, es que son sus circunstancias. claro. O sea, lógicamente, si no saben que es un problema o una necesidad que tiene la persona, como bien dijo, es que esto es una cosa que me dijo José en el podcast que hablamos de alta capacidad de ITDA, José, gran y es persona. que, sí, y es que es una frase con la que me he quedado, y es que los padres no vienen con un libro de instrucciones, es una frase con la que me he quedado, y es que, Es verdad. vamos, la repetiré creo que hasta la saciedad. Es muy cierta. Sí, y es eso, o sea, lógicamente no saben cómo actuar. Lógicamente, mi madre, por ejemplo, era enfermera, mi madre no tenía ni idea de que el niño tenía un problema psicológico. ¿Sabes? Mi padre es mecánico, mi padre lógicamente tampoco sabía que el tío tenía un problema psicológico. Y, y aún así, por ejemplo, cuando lo han sabido, que fue hace relativamente muy poco, sí que es verdad que me han apoyado muchísimo. Pero lógicamente, y ya no hablo de mis padres, como bien he dicho antes, la gente de alrededor, personas muy mayores que yo veía, que decían, anda, mira al niño, qué bien, ¿no? El niño tenía un problema que estaba solventando o solucionando con la comida, el niño no estaba bien, Claro, realmente. está buscando la solución en la comida. Claro. Entonces, ese es uno de los grandes mitos que habría que derribar. El segundo, ya lo he dicho antes realmente, los hombres también tenemos TCA. Porque, por lo que hemos hablado de antes, socialmente hablando, es la mujer la que tiene que estar con el cuerpo perfecto, con el cuerpo que no sé qué, porque claro, tiene que servir al hombre. Por Dios. Estamos hablando de un tipo de sociedad, una educación antigua, ojalá fuera más antigua y ya no se detuviera, pero bueno, está ahí. Y el hombre parece que no hay ningún problema. Sí, Claro, también tenemos problemas, aunque no se diagnostiquen tanto. es como que el foco del cuerpo y todo esto, sobre todo, siempre ha estado en el perfeccionismo del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, el del Sí. hombre es así como, no hay problema, sí, el foco no está ahí, está en ella, ¿no? Bueno, en personas. Sí, como hay muchísimos estudios dentro del ámbito de la medicina que por norma general se hacen en hombres, como se han hecho en hombres, a las mujeres no se les diagnostica o no se ve, aunque no se vea de la misma forma. Se debería de haber hecho también, por ejemplo, el tema, lo estuvimos hablando hace relativamente poco, el tema de los infartos. No es lo mismo en el hombre que en la mujer, no se dan de la misma forma. No, ni siquiera, ya no en tipo de cuerpo, sino que en persona directamente. Es que una persona, hay gente que a lo mejor le duele simplemente un brazo, o hay personas que le duele la cabeza o la espalda. Es que se te puede ir a cualquier punto y en cualquier momento. Por ejemplo, también llevándolo a lo que viene siendo más mi ámbito, hombres y mujeres autistas. O sea, al hombre se le diagnostica autismo desde, pues lo más seguro es que sea desde pequeño, Y a la mujer no. pero a la mujer puede ser que sea trastorno límite de la personalidad. Claro, ¿Por TLP. qué? Pues mírala. Ya, si por ejemplo tiene una subida de energía, de estrés o lo que sea y revienta un mueble, es que está loca. Claro. Es que está loca. O sea, y no solo estamos hablando de autismo, hay muchísimas otras neurodivergencias que es básicamente lo mismo. Pero estamos en esa. O sea, en este ámbito, por ejemplo, sí que es cierto que como no es algo del cuerpo, o sea, como es algo del cuerpo, perdón, se diagnostica más a la mujer que al hombre. Entonces, otro de los grandes mitos que los hombres también tenemos TCA. O sea, mito sería que no tenemos TCA, perdón. Una cosa curiosa que también dijo Manu sobre el tema, que no sé si ya se ha mencionado en este podcast, es que los hombres que tienen TCA de pequeños, en su infancia, han tenido sobrepeso y ahora están obsesionados con el gimnasio, el fitness y todo Ah, esto, sí, ¿no? eso es lo que dijo fue que la mayoría de los entrenadores, que él afirmaba que el gran porcentaje de los entrenadores, sí, sobre todo entrenadoras, que en su infancia tenían sobrepeso. Y ahora, claro, se obsesionaron de tal manera que al final han acabado haciendo eso. Que no tiene por qué ser así, no me refiero, pero es un dato que dijo que a mí que me puse a pensar y dije, pues puede ser. Sí, No al 100% de las personas, pero de manera concreta, puede ser que sí, se puede dar. en mi caso, por ejemplo, había un dicho también cuando estudiaba la carrera, de que las personas que nos dedicamos a ayudar a los demás, como por ejemplo puede ser pedagogía, psicopedagogía, psicología, estamos hablando de tipos de ciencias sociales y salud mental, que de pequeño y de pequeña también teníamos nuestros traumitas. O nos lo habían hecho
tratar de esa manera teníamos ciertos problemas. ¿Sabes? Eso. Entonces lo que intentábamos era ayudar a las demás personas para que no sufrieran eso. Claro, es que se puede dar mucho. Yo he hablado con muchas personas que después de estudiar, de tener ciertos estudios concretos en ciertas ramas, que, por ejemplo, personas que han estudiado psicología, es porque en su infancia, o sea, dicho por ellas, es que en mi infancia tal y que cual, y no quiero que ciertas personas pasen por lo que yo pasé, entonces quiero ayudarlas. Y en muchos ámbitos, en muchas profesiones lo he visto. Gente que está ejerciendo ahora y que no está ejerciendo tan bien, que ha pasado por ciertas cosas en su infancia, que han estudiado todo eso y que luego se han querido profesionalizar en algo para que personas, sobre todo niños, niñas pequeños, que no quieran, no vayan a pasar por lo mismo que ellos y ellas. Sí, totalmente. O sea, que al final lo que crea o lo que hace que tú te dediques a algo es también tu contexto. Exacto. Es como decía Vygotsky, o Vygotsky, según Dios, como quieras que lo diga. está todo el día mencionando autores, autoras. Él lo que decía es que nuestro aprendizaje viene también del contexto. Está enfocado también. No es un aprendizaje en solitario, sino que tiene muchísimo que ver en el contexto. Sí, pero es que Vygotsky decía que... ¿Qué hago? Se me ha venido a la cabeza. Pues eso, como tiene que ver el contexto, pues si tú te has criado observando o viviendo directamente ciertas necesidades o ciertos problemas, al final en un futuro, por norma general, te vas a dedicar a algo en referencia a eso. ¿Qué consejo le daría a alguien que está pasando por esto mismo y no sabe por dónde empezar? Aunque sea muy difícil, dilo. Es que es lo primero. Que lo exteriorice. Exteriorízalo, sí. Porque a mí me costó muchísimo, 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 muchísimo. Por miedo, por lo mismo que he dicho antes, volvemos a lo primero. Es algo muy solitario, es un trastorno muy solitario. Entonces piensas que la gente se va a avergonzar de ti, que te va a mirar raro, porque tienes ese problema. Yo me di cuenta que cuando lo exterioricé, es que lo único que tenía era cariño. O sea, sí que es cierto, Claro. sí que es cierto que en algunos casos lo que recibí fue indiferencia, pero bueno, la indiferencia no es algo negativo. Simplemente a esa persona le daba igual y ya está. Pero en otro fue cariño. Entonces, lo primero que le diría a esa persona es exteriorizarlo. Y lógicamente busca ayuda profesional, si puedes permitírtelo. Es que claro, a la hora de exteriorizarlo es que no... hay personas que en un ámbito familiar no pueden hacer eso. Entonces, y quizás esa persona está aislada, quizás no tenga amigos, quizás no, sus familiares lo tachen de persona loca. Entonces, en ese aspecto, ¿qué? Yo lo que hice fue hacer un podcast. Directamente, el primer episodio. Bueno, O sea, en tu experiencia sí. lo pasé fatal grabándolo. Muchísimo peor que en este. Y mira que pensaba que en esto lo iba a pasar mal. Ese podcast... ¿Lo estás pasando mal? ¿Piensas que lo estás pasando No, ahora mismo mal? estoy bastante tranquilo. O sea, al primer momento sabía lo que iba a pasar, que el primer momento iba a estar nervioso, pero ya va todo para adelante, va todo rodado. Quitando algunos momentos, a lo mejor, que estoy recordando ciertas cosas, pues que siguen doliendo. Normal, claro, Pero son eso, heridas que están cicatrizadas, pero que si aprietas siguen doliendo. que ese podcast, por ejemplo, ese primer capítulo, que realmente lo llamaremos podcast porque estoy hablando 20 minutos. O sea, pero es un podcast sin guión, o sea, sobre todo los dos primeros, porque estos tienen preguntas para que haya un hilo conductor, pero en esos dos son sin guión, son sin nada, 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 o sea, simplemente yo delante de la cámara, mirando, hablando y soltando. Costó mucho, costó la vida. Bueno, pero fuiste valiente y lo Sí. soltaste. Es más, a esa misma persona que está en este proceso, como bien has dicho, si tiene todas esas dificultades. Aislada. Yo, por ejemplo, inclusive, como tú lo recordarás tranquilamente, me costó muchísimo editarlo. Tardé muchísimo. Inclusive cuando lo iba a subir, no lo iba a subir. Sí, te lo replanteaste, me acuerdo. Sí, o sea, me lo replanteé 80.000 veces. Pero bueno, al final se subió. Y lo que recibí precisamente en ese podcast
fue cariño. No recibí otra cosa. Entonces, si no tienes a nadie, búscalo. Me alegro de que recibes ese cariño. Es que, claro, o sea, si por ejemplo en ese caso que tú has dicho que está aislada esa persona, si no tienes a nadie, coge y ve a internet, que internet no está lleno de... No hay solo gente mala que se está riendo de todos, y de todas y de todes, sino que también hay gente que puede con un simple comentario ayudarte muchísimo. Sobre todo si está pasando por lo mismo que tú. Cuando una persona está pasando por eso que tú también estás pasando, existe cierta empatía, cierta comunicación entre ambas que sí. Un simple comentario puede ayudar mucho, pero una persona que va con buenas intenciones, Claro, también hay que tener en cuenta que eso. no va a criticar por criticar. También hay que tener en cuenta eso, porque lo mismo que yo tuve la suerte de que recibí buenos comentarios, puede ser que haya mucha gente que no reciba buenos comentarios. Entonces, puede ser también que eso sea la gota que colma el vaso para lo negativo. Entonces, si tienes mucho miedo por esto, recomendaría, por ejemplo, súbelo si quieres, pero desactiva los comentarios, que no se te pueda comentar ahí. O incluso O sube, o escríbelo. en un WhatsApp en el que solo estés tú, o en un audio, ¿sabes? Grabarte, luego si quieres escucharlo, pero soltarlo todo, o, me dan el micro, o escribir y vaciar todo lo que tengas en la cabeza, todo, es que sin ningún tipo de filtro, escribirlo todo y luego te quedas como después de haber llorado. Sí, Al menos esa es la sensación. Claro, que yo yo por tengo. ejemplo ahora, bueno, otra cosa que lógicamente sabes, tengo un diario emocional donde toda y cada una de las noches escribo cómo me siento, lo que ha pasado, las dificultades que he tenido en ese día, y después de todo, digamos, ese resumen, tengo dos apartados más, que son uno de emociones, que son las emociones que, digamos, más he sentido a lo largo del día, que eso lo que te hace al final es pensar, volver a repensar cómo has tenido el día, y así te va ayudando muchísimo a decir, vale, pues mira, pues yo pensaba a lo mejor que era un día malo, pero no, porque he sentido cosas muy positivas. Entonces, pues te hace un poco cambiar esa mentalidad. Sí, te cambia el foco, ¿verdad? Y al final del todo, tres cosas positivas. Tres cosas positivas, ¿por qué? Porque parece que no, pero aunque hayas tenido un día asqueroso, un día malísimo, la simple cosa positiva puede ser me he levantado hoy. Es muy importante. No podía levantarme y he conseguido levantarme. ¿Por qué? Porque he podido. O ir y al porque baño. sí. Literal, primero levantarse y luego ir al baño. Lo más mínimo. O sea, aunque sea eso. Porque tres cosas puedes encontrarlas. Y también te sirve para focalizar un poco en aspectos positivos de lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo. Lógicamente, hay que tener muchas otras cosas en cuenta. Esto no es simplemente voy a ser positivo en esta vida o positiva y ya me va a ir todo bien. No, en esto nos estamos enfocando en cosas positivas simplemente para analizar y evaluar y hacer un poco de introspección. Sí, a veces es muy difícil verlo todo con perspectiva. Hay días que son un auténtico caos y es imposible verlo con perspectiva prácticamente. Y lo que te funciona luego es irte a dormir y cargarte. Pero sí. ¿Cómo te sientes después de haber compartido tu historia? Más aliviado. Porque llevo casi un año, hace casi un año ya que empecé con esta parte, bueno, que empezamos realmente, con este proyecto, con esta parte del proyecto. Y en el primer episodio dije que iba a hablar del TCA y no lo había hablado. Así que, qué mejor que, por ejemplo, contigo, ahora que estás aquí delante, porque podría haberlo hecho solo, para hacer un revival, ¿no? del primer episodio. Pero qué mejor que hacerlo contigo porque básicamente lo has vivido conmigo. Así que mucho más tranquilo. Yo agradezco que me haya dicho de ponerme en tu sitio, aunque realmente creo que se lo he dicho yo. Esto no, yo me pongo aquí, que este es mi perfil bueno. Pero sí, tenías pensado hacerlo solo y yo agradezco mucho que me hayas tenido en cuenta para sentarme aquí, hacerte las preguntas pertinentes
y que tú la respondas. Y ahora yo te tengo que decir una cosa. ¿Cómo se siente alguien al ser el primer podcast en el que puede hablar? ¡Qué buena pregunta! Gracias por hacerla. Considero que, para ser sincera, estoy bastante cansada. Tengo bastante sueño y no estoy muy habladora. Al menos yo me lo noto hoy. Y sí que es verdad que podría haber hablado muchísimo más, pero agradezco muchísimo que se me haya dado la oportunidad para poder hablar, porque siempre soy la que está ahí sentada, escuchando cómo hay conversaciones muy interesantes y yo soy una persona que pregunta mucho. ¿Y esto por qué? Ah, ¿y esto cómo? ¿Y esto cuándo te pasó? ¿Y esto tal? Y necesito detalles. Mira. Y al final sentarme aquí, bueno, estoy formulando preguntas y estoy dejando que tú también te expreses más que yo, pero llegará el momento en el que yo también me siente ahí y tenga mi oportunidad para hablar. ¿De qué? Pues no lo sabemos. Pero yo Hay muchos temas. tengo cosas que compartir, sí. Hay muchos temas. Será gracioso porque, lógicamente, te sentarás tú aquí y yo ahí. Sí, en mi perfil. Tu perfil más complicado, pero da igual. Es igual de guapo. No, bueno, pero yo lo quiero igual. Pasa que me gusta más este, pero bueno, si hay que mostrar el otro lado, pues se muestra el otro lado. Es igual de bello. ¿Hay algo más que te gustaría agregar a esta conversación? La verdad es que creo que no, porque pensaba que me iba a dejar algo en el tintero, pero he soltado todo. ¿Lo Al vomitas? final, no, vomitar es cuando estudias por un examen y solo te lo estudias para Lo esos has segundos. soltado estructuradamente. Lo he soltado bastante bien y bastante tranquilo, así que bastante bien, o sea que creo que está todo correcto. ¿Y tú, aparte de la pregunta que te he hecho ya para terminar, cómo te has sentido entrevistando? Bastante tranquila. Al final estoy en un espacio en el que estoy cómoda, porque yo vivo aquí, ¿Con una manta eléctrica? con una manta eléctrica en mis piernas, sí, os puedo enseñar, está aquí. Y hablando con una persona con la que tengo mucha confianza. Así que nada, aquí lo dejamos. Espero de verdad que os haya gustado este episodio, que ha sido bastante complicado para mí. Pero bueno, al final se ha llevado bastante bien gracias a la señorita. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chao. ¿Te imaginas que no se ha grabado?